No hay país para negros. Doctor Kemeka, que es un actor, es un doctor y docente de la Escuela Normal Superior en Camerún. También es autor y promotor cultural. Il a un centre, une bibliothèque au Cameroun qui promeut l'hispanisme et une association. Donc, il est aussi préparateur des délais. Donc, on va lui laisser la parole afin qu'il puisse nous entretenir sur ces deux ouvrages et notamment sur l'ouvrage No hay país para negros. ¿Vale? Y la pregunta que le voy a hacer al doctor es la de saber su experiencia en cuanto autor y escritor desde Camerún y qué le inspira, por qué y para qué escribe. Es la primera pregunta que le vamos a hacer. Y después de esto, pourrez poser des questions. D'accord? Alors, damos la palabra al doctor para que hable. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, profesor. Buenos días al alumnado aquí presente. Es un placer para mí. Entonces, agradezco al doctor Isomé por esta oportunidad para hablar con sus alumnos, ¿no? Y nada más, paso directamente a contestar las preguntas que hemos perdido mucho tiempo. También disculparme porque hemos tenido este fallo tecnológico, pero eso son cosas que suelen pasar, así que lo tomamos con tranquilidad. Entonces, mi experiencia, ¿por qué y para qué escribo? Yo diría, en primer lugar, que una persona, en primer lugar, desde mi punto de vista, escribe primero para sí misma. Una persona escribe para exteriorizarse, para liberarse, para divertirse. La lectura, en primer lugar, es una experiencia personal. Es como, por ejemplo, hay alumnas y alumnos en esta clase seguramente que cuando quieren divertirse o como tienen actividades de ocio, jugar a la PlayStation o ir a caminar a la montaña, por ejemplo. Para una persona que se dedica a escribir, el acto de escribir también es una experiencia de gozo personal. Él escribe primeramente para sí mismo, para exteriorizarse, para expresar sus emociones, para jugar con las palabras, ¿no? Y en segundo lugar, diría como una obra literaria, o cuando una persona habla, también comunica con los demás. Es como la comunicación humana. Hay un emisor, la persona que habla, y un receptor, como ahora mismo. Ahora yo estoy hablando y vosotros me estáis escuchando como receptores. En este caso, el autor, aunque sea una experiencia personal, también desde un punto de vista, también escribimos para comunicarnos con los demás. Entonces, pues, mi experiencia en este caso es positiva, porque yo escribo en español, en este caso, para dejar memoria a los futuros alumnos de español, por ejemplo, educación secundaria, que tenga, por ejemplo, mi obra como punto de referencia, ¿no? Que tenga mi obra para comunicarme con el hispanismo, con las generaciones futuras de alumnos, alumnas cameruneses. Y diré también que escribo para sensibilizar, para hablar de cosas que veo a mi alrededor. Porque como lo decía Stendhal, una obra literaria es como un espejo que se pasea a lo largo de un camino y que que mira, está por los callejones y observa realidades sociales. En esas realidades sociales, a veces la persona se escribe, ve cosas interesantes que quiere plasmar, quiere caracterizar en su obra, ¿no? Quiere representarla en su obra, quizá porque le parece una experiencia muy bonita, que siente que hay que dejar memoria, hay que grabarlo, como utilizamos ahora actualmente los móviles para grabar cosas que nos parecen bonitas, ¿no? En este caso, el escritor escribe también para grabar esas cosas bonitas de la vida, pero también a veces para sensibilizar sobre algunos problemas que observa en su sociedad. Problemas, por ejemplo, sobre la identidad, problemas relacionados con la crisis identitaria, cualquier tipo de realidad social, porque una obra social, una obra literaria es como un espejo, como comentaba,
representa la realidad. En la realidad de la vida del día a día hay de todo. Cuando una persona se levanta por la mañana, desayuna, va al trabajo, como que a lo largo de toda su vida hay muchos temas, muchos aspectos que también intento representar en mi obra artística, ¿no? Y ¿por qué en este caso escribo en español y no en francés, por ejemplo? Escribo en español por ser mi lengua de trabajo, ¿no? Y también por el amor. Sabéis que en Camerún se escoge el español como lengua secundaria, como ahí también en Francia. Y en este caso yo diría que mi producción literaria es como, digamos, el fruto o el hijo o los hijos de esa relación amorosa que he tenido con el español, porque escogemos el español en desde la educación secundaria, depuis la quatrième au lycée ici au Camerún. Muchos lo escogen por un amor desinteresado. Hay posibilidad de escoger el alemán, italiano, latín, pero los que escogemos el español es por un amor desinteresado por el español, porque sentimos que es una lengua muy bonita, con mucha musicalidad. Y en este caso, como cualquier relación humana, relación amorosa, hay frutos, ¿no? Hay hijos que nacen. Entonces diría que mi producción literaria o científica serían pues los hijos de esa bonita relación amorosa, ¿no? Vamos a hablar más de su obra No hay país para negros. No hay país para negros. Cuéntanos un poquito de qué habla esta obra, porque me parece muy bien el título, ¿no? Pues yo diría, como os comentaba anteriormente, una obra como espejo, una obra como una cámara que filma realidades sociales, ¿no? En este caso es una obra en la que se puede experienciar, se puede leer varios aspectos de la vida, de realidades de Camerún y realidades de España. Es como una novela puente que tiende un puente entre Camerún y España, ¿no? Y porque al fin y al cabo yo pienso que también los hispanistas, personas que estudian español como lengua extranjera, también somos como los embajadores, en este caso del español. En este caso también tenemos que construir, tender puentes entre Camerún o el mundo hispánico en general y Camerún, ¿vale? Y si os fijáis en la cubierta del libro, ¿no? Veréis que se titula No hay país para negros, pero luego la ilustración, veis esa ilustración con las manos, ¿no? Veis que esas manos tienen varios colores. Sí. Y esos colores representan, digamos, la sociedad humana. Veréis que en la sociedad humana hay personas de distinto origen racial, por ejemplo, distintos orígenes culturales. Cada uno tiene su trasfondo cultural. Pero veis que cuando mezclamos esos colores representa algo bonito, ¿no? En este caso es una obra que también presenta lo bonito que es convivir con los demás. Veis que esa convivencia crea un abanico de colores que representa la vida humana. Entonces la obra trata de temas como la interculturalidad, la relación del uno con el otro, la importancia del vivir juntos, la convivencia. Y también vemos una mano, que sería en este caso el tronco de un árbol, ¿no? Y eso representa pues la mano negra, que es el tronco, representaría en este caso África, que es la cuna de la humanidad. Entonces vemos la cuna de la humanidad que tiene, digamos, el mundo así representado, que eso es bonito así. Bien, ahora hablando digamos, de los contenidos, la obra narra la experiencia de una familia. En este caso, porque tenemos una parte en Camerún y luego una parte de la obra en España. Hablando de los temas representados en Camerún, diría que la obra, por ejemplo, habla de una familia y realidades que viven primeramente en la zona rural camerunesa y luego los hijos se trasladan a vivir en la zona urbana. Entonces se pinta en la obra las realidades culturales de las zonas rurales y urbanas camerunesas. El protagonista, por ejemplo, cuando deja el pueblo y se va a vivir a la ciudad, se da cuenta de que en la ciudad se está perdiendo algunos valores,
como la convivencia, lo que yo comentaba, ¿no? Porque en su pueblo se da cuenta de que en el pueblo, cuando él vivía en el pueblo, todo el mundo se conocía. Cuando una persona se despertaba, saludaba a sus vecinos. Había una convivencia, no solamente se limitaba a saludarlo, le preguntaba cómo había dormido, como que la vida en el pueblo era como mucho más tranquila y la gente realmente gozaba de, digamos, de la interculturalidad, de la buena relación con los demás. En este caso, cuando se desplaza a vivir en la ciudad, se da cuenta de que, todo cambia, el mundo es muy agitado, muy acelerado, una persona sale de su casa, tiene que ir a correr para ir a trabajar, incluso se olvida de saludar a su vecino, entonces se pierde un poco esos valores humanos, ¿no? Y en la obra también el protagonista echa en falta el hecho de que en el pueblo donde él hablaba, por ejemplo, su lengua materna, se da cuenta de que en la ciudad muchos jóvenes, por ejemplo, no hablan su lengua materna. La gente solamente habla francés y luego en la escuela también estudian otra lengua extranjera, como en este caso el español, el alemán. Pero en casa, donde se debería hablar un poco de las lenguas propias de Camerún, como estamos en la ciudad con la mundialización, muchos padres solamente hablan el francés. Entonces los hijos crecen sin raíces y pierden pues esa identidad cultural, porque una lengua lleva consigo, tiene un trasfondo, un background cultural, una riqueza, un patrimonio cultural que al no enseñar desde casa a los niños, perdemos todo ello. ¿Vale? En este caso, habla un poco de lo que representa la obra en cuanto a la realidad camerunesa, ¿no? Y luego, si leéis la obra, veréis que luego el protagonista tiene una beca y se va a vivir a España. En este caso, cuando llega a España, también representa las realidades del mundo multicultural de la ciudad de Lleida, donde vive el protagonista, ¿no? Llega a la ciudad y se da cuenta de que hay personas que están hablando. Una persona habla en chino, otro en catalán, otro en español, otro en árabe, otro como que observa esa riqueza y dice, hostia, qué mundo tan acelerado, multicultural e intercultural, ¿no? Y la obra también representa un poco esa paradoja de la vida, ¿no? De cosas que en este caso estamos perdiendo tanto en Camerún como en España, en este caso, que deberían fortalecer las buenas relaciones humanas para que tengamos una figura, una ilustración tan bonita como lo que veis en la imagen de presentación de la obra. Algunas cosas que perdemos, como la buena relación con los demás, lo de compartir, el humanismo, porque con el mundo acelerado que tenemos que ir a trabajo corriendo detrás del metro, corriendo para subir al bus, a veces nos olvidamos de algo tan bonito como para saludar al vecino del piso del frente, preguntarle qué tal ha dormido. Todo eso son valores humanos que no debemos perder. Pero el protagonista se da cuenta de que tanto en Camerún, donde en la ciudad, la zona urbana, ¿no? Así que se había perdido, también se da cuenta de que eso también es ausente en la realidad social de España, ¿no? Muchas gracias por este breve compendio en la obra No hay país para negros, porque podemos notar que el autor que me caché de muchas cosas que decir, y efectivamente ha hablado de la convivencia, de la interculturalidad, de la interculturalidad, del multiculturalismo, que es una temática que hemos empezado con los alumnos aquí en un eje titulado Pueblo, Barrios y Ciudades de España, en el que hemos intentado hablar de la noción de interculturalidad del bar, de la función social y simbólica, por ejemplo, del bar en las ciudades de España, y también cómo la sociedad española, que es una sociedad multicultural, cómo se comporta en este contexto híbrido y mestizo. Savoir quelque chose par rapport à cet ouvrage, par rapport à ce que vous avez compris, poser des questions en français ou en espagnol, et se fera le plaisir de répondre. Parce qu'il nous reste je crois, 7 minutes. Bonjour, monsieur. Alors, ma question,
Alors ma question c'était depuis quand est-ce que vous écrivez des livres et d'où est-ce qu'elle vient cette passion? Ok, merci. Merci por vuestra question. Es una pregunta muy pertinente. Yo escribo desde la educación secundaria. Desde que era alumno, por ejemplo, de español, incluso ya en francés también escribía cosas. Siempre tenía un cuaderno donde escribía cosas que me pasaban por la cabeza, que sea poesía o algún relato muy pequeñito, ¿no? De hecho, cuando era estudiante, gané un premio aquí en Camerún, porque la Embajada de España en Camerún cada año convocaba unas becas, no unos certámenes, unos premios para personas que escriben, ¿no? Y escribí un relato corto y gané ese premio. Como que esa pasión también diría que nace por el entorno social, ¿no? Nace por el entorno social y también el entorno de la casa, la educación en casa. He crecido en un entorno donde siempre había libros, porque mis padres eran docentes, eran profesores, ¿no? En este caso en casa tenían libros y se leía bastante. Y pues de tanto leer llega un momento que una persona también quiere exteriorizarse con las palabras, porque siente que, como decía anteriormente, un escritor primeramente habla, escribe para sí mismo. Cuando escribe es como un momento de liberación, un momento de viaje, un momento de liberación, un momento en que se siente un placer personal por el hecho, el simple hecho de jugar con las palabras. A veces escribes una cosa y tú 2 días después vuelves a leerla y tú también sientes placer personal porque sientes que es algo bonito. Pero a veces también pasa lo contrario, que escribes algo 2 días después lo lees y dices, qué basura, que escrito y lo tiras a la basura, ¿no? Como que ese placer, ese gusto a la escritura nació primero del gusto por la lectura. Después de leer, nació en mí el gusto de escribir también para liberarme, para exteriorizarme. Es una terapia, también es una especie de terapia. Para comunicarme conmigo mismo y también comunicarme con los demás. Pues il écrit comme une sorte de thérapie. Il a grandi dans un contexte qui était favorable à l'écriture. Son papa était professeur d'université, entouré de beaucoup de livres. Il a commencé à écrire depuis le lycée. Juste la voix, un adios, ça reste, et puis on se sépare. En 30 secondes, vous dites quelque chose et ensemble on va dire adios. Muy bien. En primer lugar, darle las gracias a mi hermano y colega, doctor Esomé, por esta oportunidad que me ha brindado para hablar con sus alumnos. Diría que esto es el placer de la vida, el poder tender puentes entre la humanidad, ¿no? La humanidad tendría que gozar incluso de la tecnología para que haya interculturalidad, porque un mundo multicultural sin interculturalidad, sin interacción, es un mundo que no evoluciona, ¿no? En este caso, diría que el secreto, o lo que tendría que hacer el humanismo es interactuar, gozar más de los demás, porque cuando tú abras la mano para abrazar al otro, aprendes un montón de cosas. Y nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y que espero que los alumnos hayan aprendido algo de este intercambio